Un poquito más, ¿no? Bueno, hagamos mientras van entrando sus compañeros, un repaso hasta ahí. Vimos que hay unas fases conceptuales en todo proyecto, que son 4, que nuestra clase de construcción 4 está enfocada a la fase 3, que es fase de ejecución de proyectos, es decir, la construcción como tal, y que dentro de una obra hay una etapa que es importantísima, que es la etapa de pedido de materiales. Y empezamos a mirar desde las actividades preliminares y hemos hecho hasta la cimentación. Ahora vamos siguiendo hacia arriba. Pues vamos ya a empezar la parte de la estructura como tal. Entonces hoy vamos a ver esa parte justamente, la parte de estructura. Inicialmente les voy a mostrar un registro fotográfico de obras que están ocurriendo en este momento en la ciudad, que tiene que ver con el tema de la sesión de hoy. Posteriormente ya enfocamos en una corta presentación para ir enfatizando ya en aspectos técnicos y detalles de la parte constructiva. Y finalizamos como siempre con un trabajo de pedido de materiales y más adelante ya les diré de qué se trata. Entonces, si ustedes me autorizan empezar a grabar la reunión, por favor. Listo, gracias. Listo, entonces ya se está grabando esta sesión de construcción 4, Colegio Mayor del Cauca, Facultad de Delineantes de Arquitectura e Ingeniería. Y a continuación voy a empezar a presentar pantalla. Y una vez esté presentando pantalla, les pido el favor en que es encarecida que por favor dejen ver sus rostros, activen cámara para que quede ahí el registro de que además de que están pendientes con el audio, están también con el video. Gracias, Camilo Santiago, ¿cómo está? Esperemos a los otros. Amar. Hola, Camila. ¿Cómo vas, Camila? María Steven, gracias. Giselle, gracias. Gracias, Natalia. Falta Alex, falta Laura Tatiana, falta Hilary. Gracias, Alex. Laura Hilary. Un momento, profe, que es que estoy en el celular y el computador. Ya voy a entrar a la llamada. Bueno, listo. Igual ahí ya quedó el registro. Antes de seguir, ¿hay preguntas hasta ahora de lo visto en clase? ¿No? Listo. ¿Qué me dice Camila? Poco. ¿Qué me dice Natalia? No, profe, nada, todo bien. Bueno, listo. Entonces voy a dar inicio a la presentación de hoy. Y como les mencionaba, voy a iniciar presentándoles un registro fotográfico de obras que estamos haciendo en la ciudad como ambientación a la sesión de hoy. Recuerden, vamos hacia arriba en ese pedido de materiales. Ya hablamos de preliminares, hablamos de cimentación. Y este registro fotográfico que les estoy mencionando es de un contrato que está en ejecución, en el cual ya hay unas obras terminadas, otras que están en proceso, otras en acabados, otras en estructura, etc. Aquí vemos, por ejemplo, el Colegio Tomás Cipriano Mosquera. Allá lo que hicimos fue una estructura metálica para techar el polideportivo. Ahí está la foto. En su momento miremos ya lo que es todo lo que es la parte metálica, que tiene unas especificaciones muy especiales y unos controles de calidad también muy especiales, todo lo que es la parte metálica. Nuestra Señora del Carmen, observemos aquí en este registro fotográfico, es decir, las franciscanas, que aquí ya empezamos a ver el tipo de estructuras que vamos a mirar en la clase de hoy, como son las columnas y las vigas. Y obviamente acá hay un segundo nivel, por lo tanto tiene que haber pues una plancha, ¿no? Tiene que haber una plancha como tal, una losa. También hay una plataforma que se alcanza a ver aquí. Pues esa plataforma también es una estructura en concreto. Entonces hoy vamos a ver estructuras en concreto armado.
Aquí ya está ese colegio terminado, parte terminado. Aquí vemos también la construcción de un laboratorio. Este todavía está en ejecución. Miramos aquí una parte de mampostería, que es la sesión de la próxima clase. Miramos también una losa por la parte, una vista mirándolo desde abajo hacia arriba. Observemos las instalaciones, van sobre la losa, la cual posteriormente pues se cubrirá con un cielo raso. En el mirador, allá estamos construyendo varios salones y se amplió con una cubierta. En la edificación anterior se amplió una cubierta para que quedara con un pequeño teatrino en la parte antigua del mirador. Esta es la parte nueva. Y en esta parte nueva sí podemos observar muchas estructuras en concreto armado. Más columnas que se desplazan, no llegan al nudo, sino que continúan. Más vigas que están aquí en el borde y obviamente pues la losa que no se alcanza a ver. Observemos que hay unos espacios grandes para la iluminación de estas aulas. Y observen que encima de esos antepechos se está formaleteando y se alcanza a ver que hay un acero, como para fundir las alfajías de las ventanas. Y con eso evitar pues los problemas de humedad que se dan cuando no se construye la alfajía. Aquí en estas aulas también alcanzamos a ver una viga aérea. Aquí alcanzan a ver la viga aérea que sale del nudo y llega al otro nudo. Deme un segundito, como me está escribiendo alguien de ustedes. Listo. Importante en las obras de concreto armado, la parte del acero, ¿no? Recuerden que el concreto solito soporta muy bien las cargas a compresión. Pero si yo tratara de estirar esas estructuras, es decir, de tensionarlas, relativamente se podían romper fácilmente. Es por eso que nosotros a las estructuras le colocamos el acero. Esas varillas son las que me permiten que estas estructuras soporten los esfuerzos a tensión. El concreto soporta muy bien la compresión, pero el acero nos ayuda a la tensión. En la industrial, señores, en la industrial también observamos aquí columnas. Estamos haciendo unas aulas totalmente nuevas. Ahí está el presupuesto de la inversión, ahí son 2.400 millones. Observemos la parte de formaletería. Aquí se ve que se está formaleteando unas vigas. Y observemos el equipo que hay para formaletear, ¿no? Tenemos gatos, cerchas, que es como el equipo de formaletería idóneo para eso. En este momento en la ciudad, como hay relativamente bastantes obras, hay escasez de este equipo. Y me he encontrado con obras no nuestras donde otra vez se volvió a la formaletería de antes, es decir, a utilizar tacos de guadua para poder soportar las cargas. Aquí vemos en qué va esta obra. En el liceo sí fue una actividad más que todo fue de arreglo de cubiertas, este me lo voy a saltar. En el Francisco Ulloa fue arreglo de baños y en Chapes ya se terminó. En la Antonio García Paredes sí estamos haciendo dos polideportivos, uno en la parte baja y otro en la parte nueva. Aquí ya está totalmente cubierto el polideportivo. Es todo en estructura metálica. En el Francisco de Paula Santander, que tiene una cubierta algo particular que es circular. Tengo entendido que este colegio fue una donación del gobierno suizo,
Por eso tiene este tipo de acabados como un poco diferentes. Entonces ahí nos tocó quitar todos esta cubierta y entrar a reforzar esos salones con una nueva estructura. En la Metropolitana María Occidente también lo que hicimos fue una cubierta. Esta me lo voy a saltar. Este porcentaje igual como para que ustedes vayan ambientando más adelante. Otro tema que vamos a ver que es cómo sacar los avances de obra. Lo que está programado a la fecha de este informe de todo ese contrato, lo programado es que estuviese en un 79,8%. Y en ejecución vamos en un 72,9%. Es decir, hay un pequeño atraso, casi de un 6% y un poquito más. Esto correspondiente a este contrato. Hay otro contrato que también es en colegios, pero de otro contratista. En el Gabriela Mistral hicimos totalmente salones. Ya es un colegio que está con un avance bastante alto, 84%. Observen que ahí tuvimos que romper parte de lo existente y entramos a ver lo que es las estructuras nuevas que se van a hacer. Aquí ya son las cubiertas terminadas. Ahí te están viendo. En el Gabriela Mistral estamos viendo los salones también terminados. Y ahí hicimos también mesones para la zona del casino, lo que es cocinas. Esa parte se hizo en el Gabriela Mistral. En el Carlos Simons. En el Carlos Simons también hicimos ejecución de obras en concreto armado, como son las columnas y las vigas. Es un colegio a desnivel, entonces tuvimos que manejar esos desniveles con unos pequeños peldaños ubicados en ciertas partes del colegio. Quiero irme a las que son de concreto armado. Como este es un bloque totalmente nuevo en la institución educativa Jolomito. Es un sistema pórtico, es decir, quien soporta las cargas son la estructura en concreto, que son las vigas, las columnas y las losas. Las losas se entregan a las vigas a su vez se entregan a las columnas. Esa carga baja por las columnas y es la cimentación quien finalmente entrega el suelo de soporte, quien conjuntamente logran que esa carga se soporte por parte de la estructura. En las huacas tuvimos que hacer obras como muros de contención, porque aquí en esta foto se alcanza a ver que es el área que se tenía para este pequeño colegio era muy poca, pero sí se tenía bastante en profundidad. Entonces tuvimos que trabajar en desniveles este colegio. Ahí vemos el muro de contención, que es una obra en concreto armado. Y en Calibío es un colegio totalmente nuevo que estamos haciendo. Fue el único colegio que arrancamos con el lote en cero, es decir, solo el terreno. Solo el terreno arrancamos en Calibío. Esta inversión en esta vereda para ese colegio es de 8.385 millones de pesos. Ahí vemos ya parte terminada de un bloque. Observen que el acabado es en bloque a la vista. Y hay algunas actividades ahí en ejecución. Y en Cajete, donde también hicimos, ese Cajete lo acabamos de inaugurar la semana pasada, ya fue entregada por la administración. Aquí ya está el señor alcalde rompiendo la cinta. Y ya se hizo entrega oficial al rector de la institución, con baños, una zona para preescolar totalmente nueva, y la cancha se mejoró, se adecuó y se hizo la respectiva señalización. Me voy a saltar al final, simplemente este proyecto programado estaba en un 89% y ejecutado un 86,45% a fecha
de ese informe. La fecha de ese informe corresponde a la semana anterior. O sea que es un informe reciente, con fotos recientes y con porcentajes de avances recientes. Esa era como una ambientación al tema de hoy, que son estructuras en concreto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera saber de estas instituciones que de pronto le interese? Sí, señor, usted egresado a la industrial. Le voy a mostrar la inversión en la industrial entonces. Para comentarle que en la industrial tuvimos bastante problema porque como estamos cerca al río, la cantidad de agua que se nos infiltraba frecuentemente por la acción de los aguaceros, tuvimos que llevar bomba y ahí tuvimos que hacer un relleno bastante grande, tuvimos que hacerlo por capas, muchas veces no llovía y esas lluvias nos originaban que se demorara el proyecto, que se demorara el relleno. Uno para poder rellenar un material tiene que estar en una humedad óptima, pero no totalmente saturada, ¿no? Entonces había que esperar que se secara ese terreno. La industrial no corresponde a este contrato, ya le abro la industrial. Profe, ¿se utilizó toda la cancha de la industrial? No, señor, se respetó ahí la cancha. Se ¿Sí? respetó, pero se hizo un bloque nuevo, sí. Miremos la foto, a ver qué se muestra en la industrial. En Don Bosco, lastimosamente, si alguien es egresado de Don Bosco, no pudimos hacer nada porque íbamos a hacer allá unas aulas nuevas y resulta que Don Bosco está en sector histórico. Entonces, cuando se envió el proyecto, aquí pasó el proyecto aquí hay un organismo que se encarga de revisar todo proyecto que sea en el sector histórico. Aquí no hubo inconveniente, pero tenía que surtir trámite en el Ministerio de Cultura. Cuando llegó este proyecto al Ministerio de Cultura, para que ustedes lo sepan, el Ministerio envió un comunicado donde teníamos que, alrededor de todo el colegio, hacer un estudio arqueológico justamente para detectar posibles hallazgos arqueológicos en el sector. Y ese estudio costaba un poco de plata. Pues con el dolor en el alma nos tocó decirle al rector de la época, que ya no está, que ese recurso teníamos que pasarlo a otra institución o redistribuirlo entre los otros colegios, porque técnicamente iba a ser muy demorado el trámite ante el Ministerio de Cultura. Miremos ahora sí la industrial. Por aquí estaba la industrial, el mirador. Esto es mirador industrial. En la industrial, lo que se va a invertir son 2.487 millones. Vamos, según lo programado, deberíamos de ir en un 70% y en ejecución vamos en un 59%. ¿Por qué va atrasada esta obra? El año pasado esta obra tuvimos que suspenderla 2 veces porque se presentaron casos de COVID. Y por protocolo, pues se perdieron esos 15 días que en su momento el protocolo COVID de la obra señalaba que si se presentaban casos de COVID, automáticamente se cerraba, se aislaba la obra por un tiempo. Entonces, eso originó el atraso, aunado a los problemas técnicos que tuvimos al inicio, como el alto nivel freático que se tiene en ese sector, por estar cerca a la cota de inundación del río Cauca que pasa en ese sector. El área de construcción, sí señor, sí señor, son 2 niveles. Y el área de construcción son 1.690,5 metros cuadrados. Miremoslo más en detalle, ya que a ustedes les interesa la industrial. Aulas. Se termina la construcción de los muros de culata. Aquí vemos los muros de culata, son los que están acá arriba, en forma triangular, en ladrillo prensado en las fachadas de los ejes A, B, 1 y 8, al igual que los tramos de culata del voladizo del eje C y el voladizo anterior del eje A. Entonces ya me está diciendo esta redacción que hay parte de la estructura que funciona en voladizo. ¿Qué se va a hacer también, además de aulas? El restaurante y el comedor. Entonces se continúa con la construcción de los muros en ladrillo pensado a la vista. Aquí los ven. Y se termina la construcción de los muros divisorios internos en ladrillo común, del área de las baterías sanitarias de los alumnos y bodega.
se realiza la fundición de las columnetas de confinamiento ubicados en los muros que dividen los baños y bodegas. Entonces miren que hablamos de, hay columnas estructurales y hay columnetas simplemente para amarrar los muros, que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ustedes observan que aquí hay una viga y observan ustedes que acá hay unas columneticas. ¿Qué pasaría si yo no hago estas columneticas y este muro quedara totalmente largo? Ante cualquier pequeño movimiento, estos muritos se caen como si fuera una baraja de naipes. Por eso es que uno necesita cada cierta distancia, eso aparece en los planos estructurales, dice el plano, tiene que confinarse el muro. Es decir, si llega a haber un pequeño movimiento, ese muro confinado pues va a soportar la carga. Pero si no se confina el muro, como muchas veces ocurre que esos muros se fracturan y es por falta de confinamiento. Entonces son detalles constructivos. No es estructural, pero estas columnetas en este caso sí nos ayudan a confinar esos muros. Miremos mala industrial, dice restaurante comedor. Se construyen los muros en ladrillo prensado a la vista del GE. Continúa la excavación para la instalación de la cometida eléctrica en esa edificación. En las aulas, continúa la fundición de columnetas de confinamiento de las culatas ubicadas sobre la viga cubierta del eje A, que lo observamos aquí. Les hago la siguiente invitación, pero entre comillas, con observación. Como ustedes ven, hay muchas obras que se pueden visitar y no están tan lejos. Pero muchos de ustedes no están en el municipio de Popayán. Otros sí están, pero seguimos con riesgo COVID. Si algunos de ustedes quieren hacer una visita física, con mucho gusto podemos ir, que son obras que yo tengo acceso a ellas. Pero con esa observación y con esa salvedad, ¿no? Yo creo que usted de pronto fue cuando estábamos en diciembre. En diciembre estuvo suspendido el contrato, se suspendieron los contratos mientras organizábamos administrativamente los inicios. Sí, se le quita un poquito. Y ahora se le va a quitar también a todo el colegio el muro que da contra la calle 15, porque esa construcción también la vamos a hacer nosotros, pero con otro contrato. Ese día es un contrato de construcción de vías. Entonces, esa calle 15, entre Unicauca y el Coliseo, se va a ampliar. Estamos a la espera del acta de inicio de ese contrato. Arrancamos con la elevación del puente. Ese puente hay que ampliarlo, entonces ahí hay una cimentación profunda. Ese puente lo demolemos. Si está igual que duro que el de la calle 25, nos toca usar ANFO o en su defecto dinamita, porque la cimentación que tenía el anterior puente estaba bastante resistente. Entonces no sabemos cómo va a ser, pero sí lo primero que se va a arrancar es con los Kaison para la cimentación de ese puente. Entonces ahí les queda la invitación, pero con esa observación. En el evento en que ustedes decidan hacer la visita, igual a mí me toca informar si la facultad sí autoriza la visita, ¿no? Por el riesgo en que estamos en este momento. ¿Alguien más quiere ver algo adicional? ¿Algún colegio que le interese? Que tenga cierto cariño a ese colegio. Pues está bien ahí. Bueno, está bien ahí. Entonces dejemos por ahora ahí y ahora les voy a mostrar lo que se tenía para hoy. La presentación de hoy es muy corta, pero en esas dos diapositivas está muy conciso lo que uno debe tener en cuenta a la hora de verificar obras como lo que son las columnas y las vigas, por ahora. Recuerden que yo les dije al inicio de esta sesión que si bien es cierto, ustedes ya han visto unas construcciones, yo también les voy a hablar un poco de la parte técnica, pero después ya me enfoco en la parte de pedido de materiales. Espero no estar repitiendo lo que ustedes ya han visto. Si lo estoy haciendo, pues me lo dicen, por eso no
no me extiendo tanto, pero sí creo conveniente pues enterarlos o recordarles ciertos temas de la parte de control constructivo. Estas son columnas. Lo importante cuando uno está en una obra, señores, y le toca apoyar la etapa de construcción o la etapa de vigilancia, cualquiera de las dos, es que uno tiene que tener muy claro cómo es el ítem que se va a chequear o el ítem que me toca construir. Pues por eso arranca esa diapositiva diciendo descripción del ítem. Pues tenemos que tener claro cómo es el ítem. Si son columnas cuadradas, sí señor. No señor, PSI libra por pulgada cuadrada. Sí, es una unidad de resistencia del concreto. Entonces aquí me está diciendo, simplemente lo puse como ejemplo, ¿no? Es una columna con una resistencia de 3500 PSI, libras por pulgada cuadrada. Y es resistencia a la compresión. La unidad que maneja uno en los concretos es eso, resistencia a la compresión. ¿Qué es F'C? Si de pronto ya han visto ustedes algo de estructuras. Entonces, descripción del ítem. Se refiere a la construcción de columnas de sección rectangular, en concreto reforzado a la vista. Entonces, miren lo importante, tener la claridad en el ítem. Dice concreto reforzado a la vista. Entonces, si estoy construyendo y yo me encuentro esa descripción, si yo quiero que eso quede con una muy buena presentación, porque es un concreto a la vista, yo tengo que de antemano seleccionar el tipo de formaleta que voy a utilizar. Porque si vamos a utilizar de pronto una tabla de una madera muy porosa, seguramente lo más probable es que el acabado de esa columna quede a la vista, pero con un acabado pues no muy técnico, de mala presentación. Pero si yo tengo claridad en el ítem que va a ser un concreto a la vista, pues de una vez vaya pensando que es mejor utilizar formaletería metálica, porque la formaletería metálica sí me da un acabado para dejar como terminado final en una columna. ¿Qué más hay que tenerse en cuenta a la hora de leer este ítem? Como es a la vista, ojo con el material que vamos a utilizar para cuando yo esté formaleteando no haya va a haber daño en la estructura, ¿no? Muchas obras utilizan el famoso aceite quemado. No es técnico utilizar aceite quemado para las formaletas, porque el aceite con el tiempo puede reaccionar con el concreto y puede producir con el tiempo unos procesos químicos que a largo tiempo empieza a observarse como procesos de sulfatación del concreto, unas manchas blancas, que eso con el tiempo puede llegar a afectar el acero, oxidarlo y empezar a perder la resistencia de la estructura que está construyendo. Pues hay muchos materiales para utilizar para separar las formaletas. Uno muy conocido se conoce como Separol, pero hay muchas marcas de aditivos que ofrecen sus productos como Sika, Toxemen y así hay más marcas de aditivos para poder garantizar que cuando se retire la formaleta no se desprenda lo que se ha construido. Con acabado liso de formaleta metálica según localización expresada en los planos arquitectónicos y estructurales. Entonces, este es el ítem. De una vez yo tengo claro el ítem y el mismo ítem me envía a que revise los planos arquitectónicos y estructurales. Entonces, cuando estoy en la construcción o si estoy del otro lado de supervisión, en ambos casos tengo que llegar a revisar planos arquitectónicos y estructurales. Y hay una etapa, pues que no está aquí, que corresponde antes de empezar a construir, que es la etapa de supervisión de planos. Porque hay proyectos que a veces no coinciden los ejes arquitectónicos con los ejes estructurales. Y aunque parezca chistoso, eso ocurre. Y como no ha habido una etapa previa de esa revisión, ya cuando se empieza a construir, pues empieza de pronto el ingeniero, el arquitecto, localiza con los estructurales.
Y llega el maestro y localiza con los arquitectónicos y no cuadra. Y empieza la discusión, pero usted midió mal, usted no está tomando bien el eje. Pero lo primero siempre es chequear la coincidencia de las medidas de los ejes en ambos tipos de planos, arquitectónicos y estructurales. Sigamos con la descripción del ítem. Dice concreto premezclado. Entonces, aquí me está diciendo, usted no va a preparar el concreto en obra, sino que el proyecto tiene previsto que ese concreto se compre previamente en una planta y por lo tanto ya va a llegar esa mezcla premezclada. Es decir, en los carros Mixel, esos trompos grandes que ustedes ven que van circulando por la ciudad, eso se llama Mixel. Y generalmente lo que transportan son concreto. Entonces ya sabemos que es concreto premezclado. Si no es concreto premezclado, sino concreto en obra, pues uno tiene que tener muy clara la dosificación que yo necesito para garantizar esta resistencia al concreto. Y con ustedes hicimos un ejercicio la semana pasada, ¿cierto? Cuando hicimos los pedidos de cimentación. Yo ahí les mostré unas tablas de dosificación para obtener resistencias varias dependiendo de cómo yo mezclo esos materiales. Pero esas tablas simplemente son una guía, señores, porque realmente lo técnico es, si usted en una obra de cierta envergadura, como son estas, y así lo solicitamos, yo le solicité a la interventoría que por favor pidiera los estudios de dosificación de materiales, porque los materiales cambian. Así la tabla diga que el 1, 2, 3 me da 3000, yo tengo que hacer un estudio de dosificación con los materiales que se van a suministrar en la obra, a ver si es verdad que con qué resistencia, con qué tipo de mezcla se obtiene la resistencia que está calculada en el plano, en el proyecto estructural. Entonces, sigamos leyendo la descripción del ítem. Dice, para su construcción se rectificará su localización y dimensión en cada una de las losas estructurales, para lo cual se replanteará el cruce de los ejes correspondientes. Aquí estamos hablando de la construcción de las columnas cuando pasan al segundo nivel. Se construye el primer nivel, se funde la losa y para el segundo nivel yo tengo que volver a rectificar esa localización. Porque por efectos de la misma fundición es posible que eso se mueva 1 centímetro, centímetro y medio centímetro. Entonces, ese pequeño movimiento que puede haber ocurrido y que no se notó en la etapa de fundición, pues no queremos que ese error siga al segundo nivel. Entonces uno vuelve y rectifica, ya con la losa fundida, vuelve y rectifica los ejes. Eso es donde ustedes ven que en la losa aparece como pintado de rojo. Eso es la rectificación que hace el maestro de ejes. La altura de la columna será la longitud entre piso y la parte inferior de la placa o viga sin tener en cuenta los acabados. La formaleta para esta actividad será metálica. Antes de cada vaciado, verificar que estén limpias, engrasadas o colocadas con el material que les digo, rectas, aseguradas y apuntaladas. Y deben ser revisadas por la interventoría. Cuando el proyecto tiene interventoría, ¿no? Hay proyectos que a veces son proyectos propios que no tienen interventoría, pero de todas maneras es conveniente que alguien haga la revisión correspondiente. Ustedes pueden hacer la revisión como auxiliares de ingeniería en obra. Pues pueden estar apoyando el pedido de materiales, pero también, a mi juicio, con el estudio y con los cursos que ustedes ven en su ciclo tecnológico, perfectamente pueden ayudar a chequear ejes de columna y chequear plomos de columna antes de fundir y todas las demás condiciones técnicas que se requieren cuando uno está en la etapa de fundición. Es importante aclarar lo siguiente: cuando yo voy a fundir vigas y columnas, hay unas actividades que hay que hacer antes, otras que hay que hacer durante y otras que hay que hacer después. Antes de fundir columnas, ¿qué se tiene que hacer?
Primero, estos aceros que ustedes ven aquí, pues tienen que colocarse. Cojo mi plano estructural y con ese plano en mano empieza uno a revisar que estos castillos hayan quedado bien colocados con el espaciamiento que diga el plano, no lo que el oficial quiera, sino con el espaciamiento que diga el plano. Por eso hay una persona que estudió, se especializó en estructuras para decir que estas varillas tienen que ir o cada 15 centímetros o cada 8 centímetros. Entonces hay un experto que ya decidió por eso. Y esas medidas no tiene que cambiarlas ya el oficial que está ejecutando la actividad constructiva como tal. Entonces eso hay que hacerlo respetar esas medidas. Uno a veces acepta, señores, que ya en campo quede sobrando espacio. Entonces, cuando les toque y se presente esta dificultad, uno lo que hace es no hacer más espaciado las varillas, sino antes colocar más varillas para que quede menos espaciado. Si es que se presenta este desplazamiento de más en alguna estructura de concreto. Pues vamos por lo sano, y lo sano es que queden menos espaciadas las varillas, pero no más. Si quedan más, nos estaríamos saliendo por fuera del diseño. ¿Qué más hacemos antes de? Pues se revisa esto, se encofra, es decir, se formaletea. Y en ese encofrado, dependiendo del tipo de formaleta, si es metálica o si es de madera, pues debe de preverse que las cargas que va a soportar esa formaleta realmente la soporten, ¿no? Porque a veces se utilizan maderas de mala calidad o mal aseguradas, mal permeadas si son metálicas, y uno observa que en las patas de las columnas a veces se abre. Recuerden que en una columna donde más hay fuerza hacia la formaleta es en la parte inferior. Pues aquí en la parte inferior tiene que ser muy resistente esa formaleta, sea metálica o sea de madera o sea de otro material. Es verificar el estado de la formaleta en las actividades previas. Verificar estado de formaleta. ¿Qué más hay que tener como actividad previa? Si es concreto premezclado, pues hacer la revisión de los materiales. Si es concreto preparado en obra, se tendrá que revisar la calidad de los materiales con que se va a fundir. Que la arena sea la adecuada, que no esté sucia. Si usted tiene duda, pues hay un ensayo para la arena que se llama el ensayo de equivalente de arena, que me mide la cantidad de materia orgánica que tiene esa arena. Si no tiene tiempo para hacer ese ensayo, hay unas pruebas de campo. Uno coge la arena, hace el movimiento que yo estoy haciendo aquí. Si es una arena buena, fácilmente debe usted quitársela, y si es mala, usted le va a empezar a dar como negro, le queda negro. Y uno con el tiempo aprende a distinguir cuando una arena es buena y cuando una arena es mala, ¿no? El triturado. Tiene que verificarse la calidad del triturado, ¿no? Puede ser triturado o grava, preferiblemente triturado. Hay que alistar también, si es una mezcla en obra, pues revisar que esa mezcladora esté en perfectas condiciones, porque ha ocurrido que empiezan a listar todo el equipo humano listo, todos los materiales listos, y cuando ya se requiere fundir, resulta que cuando ya se requiere fundir, la mezcladora no sirvió, o no tenía gasolina, o no está la extensión si es eléctrico. Pues esos detalles, aunque uno piensa que no pueden pasar, pues pasan. Y pasan justamente porque uno no aprende a organizarse, cómo verificar las actividades previas. Eso antes de. Durante la ejecución. Deme un segundito. Ya, gracias. Durante la ejecución, si es un concreto preparado en obra, tengo que primero estar pendiente con el control de calidad de ese concreto.
Y el control de calidad que uno utiliza para los concretos es el famoso ensayo del slum. El slum es un cono más aproximadamente como de esta altura que se llena en 3 fases. Y uno mira, y ese ensayo me sirve para poder calibrar la cantidad de agua. Ese es un conito metálico, yo lo lleno, después lo quito, y si se apachurra mucho esa mezcla es porque está con demasiada agua. Si cuando yo le quito el cono queda eso inamovible, quiere decir que está muy dura esa mezcla, le falta agua. Entonces con ese ensayo uno mide, se llama ensayo del asentamiento, ensayo del slum. Mide y calibra la cantidad de agua. Y ese ensayo también uno lo utiliza cuando tiene concreto premezclado. El hecho que venga ese concreto premezclado, si bien es cierto, da una mejor garantía de la calidad, no quiere decir que también ya tenga que recibirse, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de hacer mis primeros años de residente en la ciudad de Cali, varias veces tuvimos que devolver concretos premezclados, justamente porque este ensayo no daba lo que decía que venía. Entonces, cuando ese concreto premezclado, ellos llegan con un recibo. Vienen 6 metros cúbicos de concreto y allí dice asentamiento 2 pulgadas. Entonces, uno hace el ensayo, le mide el asentamiento y si no corresponde al concreto que está ahí, perfectamente usted con eso lo puede volver. Porque el otro ensayo que ya me garantiza que el concreto sí mide 3500 psi son los cilindros que uno toma para posteriormente llevar y romperlos y poder medir esa resistencia en un laboratorio de materiales. Normalmente cuando ustedes ven que algunas vigas las han cubierto, unas columnas las han cubierto o las tienen tapadas, es porque uno ha tomado esos cilindros y a los 7 días uno rompe. Y a los 7 días debe estar dando un porcentaje de la resistencia esperada. Si ese porcentaje no está dando o se aleja mucho de la resistencia esperada, por eso toca a uno en obra tomar decisiones como esa. Cubramos para que no haya pérdida del agua de esas columnas. Dejamos pasar los 14 días y rompemos otra vez. Si seguimos con deficiencia de resistencia, usted no avance. Entonces usted dé la orden, no avancemos aquí. Esperemos que rompamos los cilindros a los 28 días. Porque a los 28 días sí este concreto tiene que dar, para el ejemplo, tiene que dar los 3500 psi que estaba en el diseño. Si no da, ¿qué hay que hacer? Si no da, hay 2 situaciones que se pueden dar. Una situación, que quien tomó las muestras hizo una mala toma de muestras de campo, que puede ser. Y normalmente cuando uno está del lado de la interventoría, el contratista siempre lo primero que dice es eso. No, es que esa muestra las tomaron mal. Pero como uno tiene que tener evidencias de que eso quedó bien hecho, uno lo que puede hacer es listo, entonces tomemos núcleos. Un núcleo es sacarle un pedazo de aquí con una máquina especial y a ese pedacito se le hace también la prueba. Y ahí sí, si no da, con el dolor del alma, la orden que uno tiene que dar si estaba en la interventoría es demuelan. Demuelan y vuelvan a fundir. Si uno es constructor, hay algo que ahora se llama constructor responsable. Con todo lo que ocurrió ahora con el edificio SPE y muchas obras que han tenido problemas que han tenido que demolerse, el gobierno expidió una nueva reglamentación. Y ya no basta con que usted saque la licencia de construcción, sino que usted tiene que demostrar quién va a construir eso. Desaparece la figura de constructor responsable. Y allá queda usted matriculado como constructor responsable. Y si a usted se le cae esa obra, ojo, que esa responsabilidad de ya quedar por escrito quién es el constructor responsable, el evento de que haya muertos por caer de un edificio, pues eso da cárcel. Y ni hablar de la parte económica. Todas las demandas que se pueden venir, pues también responde el constructor responsable. Seguimos en durante, entonces ya hablé de control de calidad.
Dependiendo de la altura de las columnas, señores, uno tiene que mirar muy bien cómo va a ser el vaciado de estas columnas. Si son columnas muy esbeltas de mucha altura, uno no puede permitir que el concreto caiga desde la parte superior hasta la parte final, porque se va a disgregar. Como es tanta la altura, es decir, la piedra se va a separar otra vez del cemento y de la arena. Y el concreto funciona es como una mezcla homogénea. Entonces lo que uno hace es, qué pena, a esa formaleta, háganle unas ventanitas por ahí a la mitad, a los 2 metros, 2 metros y medio, y fundamos primero esos, y después sí seguimos ya vaciando el concreto de una altura mayor. Lo mismo ocurre con los muros de contención, como este muro que está aquí. Alguna vez me tocó unos muros que eran casi de 3 metros y medio. Y llegué y el contratista iba a fundir así. Le dije, no señor, eso está muy alto. Hacen el favor y fundimos por partes. Le abrimos ventana a la formaleta y por ahí empezamos a enviar la mezcla, a vaciar la mesa. Y después sí, seguimos con la otra parte. Porque se puede presentar ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno, ¿dónde se evidencia? Pues cuando ustedes formaletea, le quedan los famosos hormigueros. Es decir, le quedan unos huecazos. Y en el peor de los casos, el hueco es tan grande que usted alcanza a ver hasta las varillas de acero. Y eso son obras de mala calidad. ¿Qué más hay que tener presente durante? Ya hablamos de la altura de vaciado. Y lo otro es el vibrado del concreto. Los concretos hay que vibrarlos. Justamente uno los vibra para que la mezcla, los materiales de esa mezcla se homogenicen y funcionen como un todo, no separadamente. Hay vibradores a gasolina, diésel, eléctricos. Entonces, dependiendo del tipo de vibrador, verifíquelo antes de empezar la fundición, que esté bien, porque también ha pasado que se arranca la fundición y cuando ya prendámoslo, pues prendámoslo, no prendió. Y ya hay una columna fundida. Entonces, alistar y revisar esa parte del vibrado. No se debe sobrevibrar, ¿no? Sobrevibrar significa que yo le introduzco ese vibrador a esa estructura en concreto y lo dejo mucho tiempo y lo que estoy haciendo es que lo más pesado quede solito allá abajo y lo más liviano, que es la mezcla de agua y cemento y algo de arena, quede en la parte superior. Es decir, no estoy logrando una mezcla homogénea. Entonces hay que saber vibrar. Entonces ya vaciamos, ya vibramos y terminamos ya la fundición. ¿Qué actividad hay que hacer posterior a la fundición? El curado de estos concretos. Si yo no curo estos concretos, y ha ocurrido, si yo no curo estos concretos, es posible que estas obras, así la etapa previa y la fundición haya quedado bien, pero si yo dejo que el agua se escape de este concreto, esta columna, para el ejemplo, puede perder resistencia. Y si pierde resistencia, es posible que los ensayos de los cilindros no den. Y si no dan, ya saben lo que puede pasar, ¿no? Entonces, curar el concreto significa hacer unas actividades para que si por la acción solar el agua de este concreto se empieza a evaporar, yo tengo que estarle durante cierto tiempo, normalmente durante una semana después de fundido, yo le riego con agua todos los días, mantengo esto mojado. Y si quiero ahorrar agua, pues hay unos productos que se utilizan para el curado, que simplemente con bomba de aspersión se utiliza y se riega justamente para que el agua no se salga de esas estructuras y esas obras tengan un buen curado. ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel técnico? Pues está la toma de muestras, aquí ustedes van a encontrar en esta norma NTC, la norma ASTM C172, todo lo que es cómo se toman las muestras, los que quieran profundizar. El curado, hay una norma para el curado, entonces también hay que leérsela cuando uno está en obra o si me toca hacer supervisión. Los ensayos de concreto según el NSR 10. El NSR 10 es la norma sismoresistencia que aplica para Colombia. Hay que revisar qué habla del curado. Si vamos a usar aditivos, tenemos que tener claridad qué aditivos vamos a usar, ¿no? ¿Qué es un aditivo?
Supongamos que tenemos un colegio por allá en Argelia, Cauca, en una vereda bien lejana. Y el contrato dice que tenemos que utilizar concreto premezclado. De aquí a que llegue el concreto, se traslade hasta esa vereda de Argelia, Cauca, puede ocurrir que ese concreto se endure. Entonces hay unos aditivos que hacen que ese concreto se mantenga fluido mientras llega al sitio donde se va a vaciar, como ejemplo, de revisar bien esos aditivos. También si necesitamos fundir un tanque que tiene que quedar impermeable, pues hay unos aditivos que se mezclan a ese concreto para lograr cierta impermeabilización de esa obra que va a contener agua. Entonces hay que leer la ficha técnica de ese aditivo, cómo se mezcla, en qué proporciones, en qué momento se le echa, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos aspectos particulares que tengan un proyecto como tal, ¿no? Entonces, hay proyectos que a veces el acabado de estas aritas no les gusta, sino que el arquitecto dice que no, que a la hora de fundir hay que poner en las esquinas una pequeña moldura de madera para que dé esa terminación diferente. Si es una columna que va a quedar a la vista, pero revitada, es decir, que después hay que darle martillazos para que dé un acabado diferente, entonces hay que tener en cuenta, alistar las herramientas según cada proyecto en particular. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Sí, señor, ese es el mensaje, ¿no? El mensaje que les quiero dejar es eso. Uno tiene que documentarse. Por cada ítem que usted va a hacer, documéntese bien en qué consiste el ítem, cuál es la norma que aplica. Así uno no tenga experiencia, pero pues para eso están los libros, para eso están las normas. Entonces, lo mismo aplica para las vigas y lo mismo aplica para columnas. Estas dos pequeñas diapositivas yo se las voy a cargar. Yo se las cargo en la plataforma. ¿Vale? Listo. Y ya van a ser las 3, entonces me voy a enfocar ahora sí en el pedido que vamos a hacer la clase de hoy. Ya hicimos la sesión anterior un pedido de concreto, donde ustedes ya aprendieron a pedir cemento, arena, texturado. Pero uno de los materiales que se utiliza y que va de la mano con el concreto, pues es el acero. Y el acero es un material que pesa mucho desde el punto de vista presupuestal. Es un ítem caro. Cuando uno está construyendo, uno tiene que buscar unos buenos descuentos en el acero. Y además, el acero es un material que también suele subir de precio en el año hasta 2 veces. Entonces, como es un ítem, primero, determinante estructuralmente hablando, ¿no? Pues porque es el que me permite que estas estructuras en concreto soporten cargas de tensión. Y presupuestalmente hablando, también es un ítem costoso. Entonces, hoy vamos a mirar cómo se hace el pedido del acero. Voy a cerrar ya esta presentación. Y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí, esto que les he tratado de dibujar aquí es una planta de cimentación. Y es una planta que funciona como con 6 columnas aisladas. 6 columnas aisladas, pero que posteriormente se van a amarrar con una viga de cimentación. Para el ejemplo, simplemente vamos a hacer el pedido de acero de las zapatas. ¿Listo? Entonces, estos son columnas y sobre cada columna pues hay una zapata. Es decir, son 1, 2, 3, 4, son 5 zapatas, 6 zapatas, perdón. Aquí está la dimensión de cada zapata. Entonces, esas zapatas son de 1 metro por 1 metro. Aquí está también especificado, voy a agrandarlo, qué tipo de acero lleva cada zapata. Me dice el plano. Aquí va una doble parrilla de media pulgada por media pulgada cada 20 centímetros. Es decir, en ambos sentidos va a 0. En ambos sentidos va a 0. Y me falta la medida aquí.
Y esa zapata va a tener una medición de 40 centímetros. Pues el espesor de cada zapata son 40 centímetros. El plano también tiene que decirme el recubrimiento. Es decir, todos saben qué es el recubrimiento, les han hablado esto en estructuras. Ajá, pero estructuralmente hablando, si yo les digo recubrimiento igual a, a 2,5 centímetros, ¿qué quiere decir? Sí, pero ¿qué es recubrimiento? ¿Qué les han explicado ustedes en estructuras de Lo que qué es separa recubrimiento? el acero con la zapata, o sea. Con la pared aquí, con la parte externa, ¿no? Exactamente, la parte externa. Listo, eso. Ese es el recubrimiento. La distancia que hay que dejar del perímetro de la estructura, en este caso la zapata, a donde empiezan los aceros, tanto lateralmente como en la parte inferior, ¿no? ¿Por qué no pueden quedar los aceros pegados aquí a este borde? Porque quedarían visibles, se corre el riesgo que queden visibles y que por acción del medio ambiente, cuando esté trabajando la zapata, pues a esto le entre aire, y con ese aire se puede oxidar y ese acero se puede empezar a desboronar y con el tiempo pierde su resistencia y por lo tanto esta estructura ya no estaría trabajando como el calculista la tenía diseñada. ¿En Ese todos es sus el, lados, profe? ¿Debe tener recubrimiento? ¿En todos? sí, señor, claro. Ok. Abajo y aquí también. Aquí no vamos a pegarnos, ¿no? Lo que pasa es que si yo mantengo un recubrimiento en el fondo, pues lateralmente yo no puedo pegar tampoco esta orilla aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el acero que vamos a pedir, la clase de hoy. El acero para esas 6 zapatas de esta medida con esta sección que está mostrando ese pequeño plano que les he colocado ahí. Para pedir el acero, hay una herramienta técnica, que esta la vengo yo utilizando desde que hice en mis primeros años como residente en la empresa donde trabajé, que es este formato. Mire. Voy a agrandar un poquito esto. Con este formato nosotros pedíamos el acero allá porque en esa obra pedían todo listo ya, pero también sirve para hacer el pedido y para sacar las cantidades nosotros. Bueno, aquí va el nombre de la obra, pues como esto es académico, pongámosle Colegio Mayor del Cauca, Construcción 4. Construcción 4. Tiene una primera columna que tiene el nombre de figuración. Es decir, aquí vamos a mostrar con un esquema, con un dibujo, cómo es el acero. Entonces, uno va al plano y el plano me está diciendo que el acero es eh, como esto que está aquí, más o menos. Entonces, cada varillita de esas va a tener esta forma. ¿Cierto que sí? La que acabo de dibujar aquí, esta. No se corta directamente acá, sino que ya hace un doblez. Entonces, va a tener doblez aquí y todas las varillas en el otro sentido también tienen que llevar un doblez. Entonces, eso es lo que uno arranca haciendo este pequeño dibujo, que es lo que está tratado de hacer aquí, ¿no? Aquí se ha hecho ese pequeño dibujo de cuánto es el acero. Cómo es la figura que se va a figurar. Cuando yo digo figuración es cómo es el corte, cómo es el esquema de ese acero. Si estamos en columna y es una varilla totalmente larga, pues aquí simplemente se coloca una línea recta y es la varilla larga. ¿Se entendió qué es la figuración? Correcto. Listo. Ok. Entonces, Profe, aquí observan. Dígame. ¿vamos haciendo este cronograma o ahorita nos comparte el archivo? Yo les comparto este archivo en Excel para que lo tengan para el ejercicio que van a hacer posteriormente. Gracias. Listo.
Entonces, revisemos estas medidas, porque esta medida sí era otro ejercicio que teníamos. Entonces, ¿ahí cuáles medidas van? Pues las medidas de caballita estas. Si esto tiene 40 centímetros, ¿cuánto puede tener este doblez aquí, señores? Si es una varilla de media pulgada. ¿Ni idea? Entonces, sí, la varilla de esta zapata es de media pulgada. Entonces, esto que dobla aquí, que está mostrando el dibujo, que supuestamente es el plano, ¿de cuánto va a ser este doblez aquí, que muestra el dibujo? 90. ¿90 centímetros? Ah, no. 40, 40. Si es 40 y miren que hay un recubrimiento, se estaría saliendo, ¿no? Ah, no, mentira. Listo. 35, 35. Bueno, entonces vamos, antes de empezar a mirar eso, voy a comentarles un poquito de aspectos generales de las varillas del acero, que creo que es conveniente que ustedes los conozcan. Y me voy a aprovechar de este catálogo de Acerías Paz del Río, donde muestra una información técnica al respecto. Pues Acerías Paz del Río es una de las empresas que produce este tipo de elementos en construcción, ¿no? Y voy a referirme simplemente, ellos manejan unas normas de calidad. Ah, bueno, ya que hablamos de calidad. En la obra que les comenté de muros de contención, que era una obra bastante grande, que era solamente muros concreto de acero, como yo era interventor, yo tenía que verificar de alguna forma la calidad del acero. Pruebas para el acero se pueden hacer, pero casi no hay laboratorios. Entonces, lo que hace uno es decirle al contratista que le pida al proveedor la ficha técnica donde conste el cumplimiento de todas estas normas que están aquí. Entonces, donde él compre el acero, tienen que darle la ficha técnica del acero que le está vendiendo. ¿Por qué es conveniente hacerlo? Porque ahora está entrando mucho acero de otros países. Pues no me atrevería a decir que cumplen con todos los estándares de calidad del acero, pero sí le queda a uno la duda de algunos países donde se importa este tipo de material. Entonces, por eso uno lo que pide es, señor contratista, pídale a su proveedor que le envíe la ficha técnica donde se cumpla con estas normas de calidad. Esa es la forma como uno como interventor vigila que el acero que se ponga en esa obra sea de calidad. Supongamos que el señor se consigue una ficha técnica, pero me empieza a enviar otro acero. Si llega a pasar algo, pues uno confía en algo que se llama buena fe, el principio de buena fe. Lo que usted me entregó, que yo le pedí, pues usted me dijo que ese era el acero que se estaba instalando. Si ya en el proceso de investigación se demuestra eso, pues además de todas las consecuencias por lo que puede haber ocurrido por esa obra, que se caiga o que tenga algún inconveniente, pues viene toda la parte ya complementaria de falsedad en documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces miren, aquí vienen las barras. Y hablemos de la designación de las barras. Porque cuando ustedes estén dibujando estos planos estructurales, ustedes pueden dibujar identificando las barras por su número o pueden también dibujar identificando las barras en pulgadas. ¿Cómo les han enseñado? Si a ustedes les toca en pulgadas, listo. Pero entonces ya saben que también se puede en número, ¿no? Pues mire, la barra número 2 equivale a la de 1/4. La número 3 equivale a la de 3/8. La número 4 equivale a la varilla de media. La 5 equivale a la de 5/8. La 6 equivale a la de 3/4. La 7 equivale a la de 7/8. La número 8 equivale a la varilla de pulgada. La número 10 equivale a la de 1/4 de pulgada. Y miren las presentaciones en que viene. Una a veces piensa que solo todas vienen de 6 metros, no.
esta empresa produce de 6 metros, de 9 metros, de 12 metros y 14 metros. ¿Por qué es importante saber en qué longitud la consigue? Porque de acuerdo al despiece que tenga cada elemento estructural, pues es posible que yo necesite, para no hacer corte, pues pido mejor una de 12 y no dos de 6, porque en 2 de 6 me tocaría hacer traslapo y ahí hay un pequeño desperdicio. Entonces, saber la medida en que viene. ¿Preguntas de la identificación de las varillas? Bueno, y ustedes en obra, ¿cómo identifican qué varilla es? Aquí aparecen. Las varillas normalmente se identifican es con su número. O sea, ustedes las van a dibujar en pulgadas, según me acaban de decir, pero ya en el campo, usted no va a encontrar una que diga media pulgada, sino que va a encontrar es que dice número 4. Entonces, miren, esta es identificación estándar en el mundial. Debe aparecer el país de origen. Ojo con Made in China. Aquí sí, me quemo las manos por la empresa colombiana, Colombia. Entonces, esta varilla, este col me dice que esta varilla es producida en Colombia. Viene el logo de la empresa fabricante. Viene el número de la varilla en este caso, que es el diámetro nominal. W, que cumple totalmente con la norma tanto. Y este 60 es la resistencia, porque el acero, la forma en que se verifica la resistencia es o es de alta calidad, o sea, alto límite de fluencia, o de bajo límite de fluencia. Alto límite de fluencia es 60, bajo límite de fluencia es 34. Es importante eso porque a veces uno encuentra planos donde aparece varilla de 3/8 y uno va a la obra y uno observa que han comprado varilla de 3/8 pero milimétrica, y esa milimétrica a veces no tiene límite de fluencia 60 sino de 34. Es decir, le estamos colocando una varilla que no es lo que dice el plano, que no fue como se diseñó esa estructura. Entonces aquí tienen cómo se identifica en obra las características de una varilla. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. No, señor. En esta ficha técnica también, creo que en la parte inferior, también me dice cómo son los dobleces, el doblez de estas varillas. Y aquí aparecen, miren. Requisitos para el doblado. Si son estribos, y dependiendo del número de barra, miremos la primera. Si es una varilla número 2, número 3, número 4, número 5, el doblado mínimo es 4 veces el diámetro de la barra. Mínimo, 4 veces el diámetro de la barra. Según el pequeño ejercicio que vamos a hacer nosotros, ¿cuál aplica ahí de lo que están viendo ahí en la pantalla? Hay 1, 2, 3, 4, hay 5 opciones. Ustedes están en obra y tienen que escoger, dar la instrucción. Maestro, dóbleme esa varilla en tanto. ¿Qué le van a decir al maestro? ¿O qué van a chequear ustedes? Que cumpla con qué diámetro de doblado. Estoy entre la de 6 y 8. Listo, entonces usted va a ir a decir, maestro, estoy entre la de 6 y 8. El maestro le va a decir, sí, pero decida, auxiliar de obra. Usted fue el que fue a la universidad, yo me quedé trabajando acá en el campo. ¿Qué le va a decir el maestro? ¿La de 6 o la de 8? Primera pregunta. ¿Esas varillas de esa zapata son estribos o son barras figuradas? O sea, ¿son flejes o no son flejes? No son flejes, ¿no? No, es barras figuradas. Son barras figuradas. Entonces, es lo primero que hay que clasificar en mi estructura. Pues en mi estructura yo no tengo flejes en esas zapatas, son barras figuradas. Ahora sí, recordemos que nuestras varillas eran de media pulgada.
Entonces, media pulgada. Media pulgada, y observen aquí está, es su nomenclatura descrita es en su diámetro nominal. Es decir, media pulgada equivale ¿a qué? La número 4. O A sea, la la de número 6. 4. Sí, pues la de 6. Ajá, sí señor, aquí está. Media pulgada es la número 4. Y la tabla me dice que para la número 4, el diámetro mínimo de doblado es 6 veces el diámetro de la varilla. Leamos muy bien lo que dice la tabla. Dice diámetro mínimo, o sea que yo, si quiero, lo puedo hacer un poquito más largo. Pero mínimo tengo que garantizar en ese doblez de esa varilla 6 veces el diámetro de la barra. Listo. Ya hice la pausa que creo que era conveniente mostrarles esta presentación. Entonces, 6 veces el diámetro de la barra. Entonces, doblado 6 veces el diámetro de la barra. Ahora sí, en números, entonces, sería 6 multiplicado por 2.54 es una pulgada, pero como es media pulgada, dividido entre 2. ¿Sí o no? Una pulgada son 2,54 centímetros, ¿cierto? Y como es media, pues divido entre 2. Entonces ahora sí voy a hacerla acá, simplemente la dejo ahí para que la vean. 6 por 2,54. 6 por 2,54 dividido entre 2, ¿no? ¿Mínimo cuánto? Mínimo, con el pequeño cálculo que hacemos hacer, es 7,62 centímetros. Mínimo eso. Entonces, ahí acabamos de calcular exacto para cumplir con el mínimo que dice la tabla. Pero una cosa es el valor exacto, otra cosa es la instrucción que yo voy a dar allá a esas personas que están trabajando. Imagínense ustedes diciéndole a ese oficial, dóbleme la varilla 7,62 centímetros. ¿Qué instrucción darían ustedes ya en obra? 8 centímetros. centímetros. Porque mínimo es 7,62, pero entonces nosotros ya, para efectos de construcción, pues vamos a decir, no señores, esas zapatas, todas las parrillas van dobladas 8 centímetros. Entonces, 8 centímetros. 8 centímetros por aquí y 8 centímetros del otro lado, ¿no? Desde ambos lados van a ser 0,08 centímetros. Eso aplica para ambos lados, entonces voy a borrar esto, que será otro ejemplo que yo tenía. Borro esto y borro esto. Listo. Viene ahora sí, la longitud de corte. La longitud de corte se refiere a qué medida completa tiene esta varilla que se está figurando. ¿Qué medida completa? Entonces, ¿cuánto mide esta varilla? Cada una de esas que se va a figurar, que se va a doblar de esta forma, dicho de otra forma. Acá tenemos el dibujo. Recuerden que hay un recubrimiento de 2,5 centímetros. Recuerden que cada zapata tiene un ancho de 1 metro. Entonces, así ¿cuánto va a tener? Tengo que dejar recubrimiento 2,5 y 2,5, ¿cierto? Entonces, a ese metro le voy a quitar 5 centímetros. Voy en 95 centímetros, ¿cierto? Más 8 que dobla de este lado y más 8 que dobla de ese lado, serían 8 y 8, 16. 95 más 16, ¿cuánto nos da? ¿1,11? Sí, 1,11. 1,11. Sí, 111. Entonces, 1,11 metros. Ahí está. Entonces, ahí está.
Este 1,11 corresponde a la medida de todo este acero. ¿Se entendió de dónde salió el 1,11? Listo. Entonces, ahora sí viene la otra columna, cantidad. Es decir, ¿cuántos de estos pedacitos necesito cortar? Entonces, primero hacemos la cuenta para una zapata y después para la otra zapata. Recuerden que las zapatas son de 1 por 1 y el plano me dice que van a ir cada 20. Entonces, ¿cuántas bolitas deben haber aquí? ¿Cuántas caben en este metro, mejor dicho? Si van cada 20 centímetros. 5. 5, ¿cierto? Porque si yo las coloco 4, me van a quedar más de 20. Yo les acabo de decir que uno puede ponerlas menos separadas, pero no salirme de este espaciamiento, que en este caso me está diciendo el plano, que es cada 20 centímetros. Van a ir 5. 5 en un sentido y 5 en el otro. Serían 10, ¿cierto? Recuerden que aquí dice que es doble parrilla. Es decir, va por un lado y también va por el otro lado, también va la parrilla. Es decir, este acero también va por aquí. Cada uno de estos va por acá y voltea. Va por acá y voltea. Va por acá y voltea. Va por aquí y voltea. Entonces son 5 de un lado, 5 en el otro sentido. Son 10 varillitas de esas por cada zapata. ¿Para todos es claro que son 10? ¿Y cuántas zapatas son? 6. 60. Entonces, total 60. Entonces, cantidad 60. De ahí sale el 60 que está en la tabla. Ahora sí, si ustedes ven aquí en la tabla, viene una serie de columnas. En estas columnas están el correspondiente al número de la varilla, desde el número 2 hasta el número 8. Si ese proyecto tiene varillas número 9 y número 10, pues simplemente yo introduzco estas columnas a este formato. Nuestras varillas, ¿de qué dimensión son? Dice el plano. El plano dice que son doble parrilla de media pulgada. Entonces tengo que ir a la columna de media, es decir, aquí, y hacer la siguiente operación. Coger el 1,11 y multiplicarlo por la cantidad total. Y ahí tendría que necesito 66,6 metros de varilla de media para esas 6 zapatas en esas condiciones. ¿Cómo es que esa parte, profe, la puede repetir? Claro que sí. Cogemos lo que mide una sola varillita, que es 1,11, y lo multiplicamos por el total de varillas que necesito para las 6 zapatas. Y eso me da 66,6 metros, ¿no? Miren que hasta aquí todo lo tenemos en metros. Hasta ahí todo está en metros. Y este es un acero de alta resistencia, de alto módulo de fluencia, que en megapascales es 420. Allá esos 60 psi es equivalente a 420 megapascales. En el catálogo que les acabo de mostrar. Aquí está megapascales. Y en la última columna es para que uno referencie este acero a qué tipo de estructura refiere. En este caso, todo este acero son para las zapatas de cimentación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, no hay preguntas. Entonces, miren que hemos hecho el ejercicio solamente con una zapata. Ya cuando uno empieza columnas, vigas, dinteles, losas, columnas de amarre, vigas de amarre, alfajías, todos los elementos estructurales que pueden llevar a acero. Entonces todos se colocan aquí. Entonces al final uno totaliza. Es decir, saco el total de cada una de estas columnas, que es el total que aparece aquí. Aquí ya lo tengo, miren.
Aquí yo estoy sumando todo lo que hay ahí. Pues como en el ejemplo tenemos solamente unas zapatas, pues solamente suma el 66,6. Profe, ¿será que puedes aumentar? El sum, Sí, sí, es que no mira casi los nombres. Gracias. listo ahí. Entonces, les decía que al finalizar, después de que uno ya ha medido muchas estructuras en concreto, o cuando se llene la hoja, cuando se llene el formato, entonces uno totaliza. Total metros. Y aquí lo que muestra es justamente la sumatoria de cada columna. Es decir, vamos a sacar el total de metros de cada uno de los tipos de varilla que tenga ese proyecto. Entonces, para nuestro ejemplo, pues 66. Pero resulta, señores, que el acero, la unidad en que se mide presupuestalmente es en kilos. Entonces, normalmente el acero en los presupuestos no aparece en metros, sino que aparece son kilos. Y para el pedido es conveniente saber cuántos kilos se van a pedir. Entonces, la columna siguiente, justamente lo que está mostrando es cuánto equivale cada metro en kilos dependiendo del tipo de varilla. La primera es la número 2, es decir, la de 1/4. Entonces, 1 metro de una varilla 1/4 pesa 0,25 kilos. 1 metro de una varilla de 3/8 pesa 0,53 kilos. 1 metro de una varilla de media pulgada, que es lo mismo que la número 4, pesa 1 kilo. Entonces, esta información la trae el formato. Y esa información también usted la consigue aquí en el catálogo. Aquí en el catálogo, en alguna parte está la equivalencia en kilos de 1 metro de cada varilla. Ahí yo les muestro más o menos dónde está. Por aquí lo vi, por aquí está la equivalencia en pesos. En kilos por cada metro de varilla. Peso nominal, diámetro, separación, peso. Pues es de mallas electrosoldadas. Pues son rollos corrugados. Estas son barras corrugadas, pues este como que no lo va a tener, señores. No sé que esté en la parte inferior. Bueno. Pensé que este catálogo tenía la equivalencia en peso, pero creo que esta es para mallas electrosoldadas estándar. No, no lo tiene. No lo tiene, señores. Pero bueno, aquí se las estoy colocando yo en el formato. Entonces en el formato le estoy dando la equivalencia. Entonces, ¿qué hacemos, señores? Con ese valor, volvemos todos estos metros de varilla, lo volvemos kilos. Entonces, ¿este valor de dónde sale? Es la multiplicación del total de metros por ese factor de conversión. Que en este caso, pues como es 1, pues nos da lo mismo, ¿no? Por 1. Por eso me toca copiar la fórmula. Ahí ya copié la fórmula, 66. Y al Profe, final vamos, señor, dígame. ¿y uno pide ese número cerrado o lo aproxima a 67? No, ya vamos al pedido como tal. Bueno, para efectos de presupuesto, aquí me adelanto un poquito a la materia que le sigue a esta. Yo sumo y todo lo llevo a kilos. Y en un proyecto normal de estas tablitas les pueden salir a ustedes perfectamente 20 formatos de estos o 30 formatos. Entonces al final usted tiene varios subtotales de kilos. Entonces si estamos apoyándonos esto para hacer un presupuesto, entonces usted suma todos esos formatos y va a dar un total de kilos, los que le den 1000 kilos, 3000 kilos, 4000 kilos. Para el pedido,
¿usted qué va a hacer? Ya tenemos aquí que son 66,6 kilos o 66,6 metros lineales, ¿no? Metros lineales. Y ya sabemos que las varillas vienen ¿de cuánto? No, ¿en qué dimensiones vienen las varillas? De 6, de 10, de 14. De 6, de 9, de 12 y de 14. Te recuerden, vienen de 6, 9, 12 y 14. Y aquí vamos a hacer cortes ¿de cuánto? De 1,11, ¿no? Vamos a cortar pedacitos de 1,11. Entonces, a la hora de hacer el pedido, uno lo que busca es que haya el menor desperdicio posible. Es decir, busco una medida que en lo posible me dé un número entero a la hora de dividirlo entre 1,11. Bien sea el de 6, el de 9, el de 12 o el otro que estaba ahí. ¿Qué pasa si yo voy a pedir varillas de 6 metros? Entonces coloco 6 dividido entre 1,11. Quiere decir que cada varilla me salen 5,4 pedazos. Voy a perder 40 centímetros. ¿Cierto que sí? ¿Qué pasa si pido varillas de... ¿Cuál era la otra medida? De 9. Entonces 9 dividido entre 1,11. Y pierdo menos, miren. Saco 8 completos y apenas me sobra 0,10. ¿Qué pasa si no pido de 9, sino que las pido de 12? Pues 12 es múltiplo de 6, creo que me da lo mismo, pero hagámosla. 12 dividido entre pedazos de 1,11. Me salen 10,8. Pierdo 80 centímetros. 0,8 metros. La otra varilla que hay es de 14. Pues 14 metros dividido entre 1,11. 12,6. Aquí tienen ustedes qué pasa dependiendo de cómo pide usted la varilla. Entonces, según esos 4 datos, ¿cómo nos conviene mejor pedir la varilla? ¿En qué dimensión? La de 9 metros. ¿En 6? ¿De 9? ¿De 12? ¿O de 14? La de 9 metros, no. Miren que hay menos desperdicio. Me salen 8 pedazos y me sobra un poquito que ese sí se desperdicie. Entonces, en esa me sale mejor. ¿Se entendió? Listo. Entonces, ahora sí, el pedido final. Ya van a tomar el teléfono y van a llamar a la ferretería. Pedido final, varillas de media pulgada. Listo, los escucho. ¿Cuántas van a pedir? ¿9 varillas de cuánto? ¿De 6 metros? 9 varillas de 9 metros. ¿Todos de acuerdo? Parece como poquito, ¿no? O sea, 9 varillas de 9 metros, ¿cuánto les da? 81 metros lineales. ¿Y cuántos lineales son? 66,6. Antes yo diría que parece mucho. ¿Sí o no? Son las 6 varillas. ¿Cuántas? 6 varillas de 9 metros. 6 varillas de 9 metros, dice su compañero. 6 varillas de 9 metros quiere decir que voy a tener 6 por 9. Voy a tener 54 metros lineales. Del cuadro de figuración, que así se llama, sabemos que son 66. No, Creo sí, que le va a faltar. no, sí le falta. Si pide solo 6 varillas, se va a ganar un regaño el maestro. Vea, a usted le faltó pedir más. 7 varillas. 7 varillas de 9 metros. Siete varillas de 9 metros son 7 por 9,
63 metros lineales. 8 varillas. Ya nos vamos acercando. No puedo hacerlo al tanteo, pero bueno. 8 varillas de 9 metros. 72 metros lineales. Profe, ¿se puede pedir media varilla? Ah, cortado. Sí, pero normalmente uno pues pide la varilla completa. Igual, recuerden que aquí la obra sigue, ¿no? Y seguramente pues vamos a tener más estructuras en concreto, donde se va a poder, lo que sobre, se va a poder utilizar en otra. Pero para el ejercicio académico, pues yo quería que ustedes visualizaran muy bien cómo es el pedido. Recuerden que aquí hay, ya sabemos que con esas varillas de 9 metros va a haber un desperdicio, ¿cierto? Va a haber un desperdicio de punto 10. Va a haber un desperdicio de punto 10. Es decir, aquí ya habíamos sacado, mira, aquí eran 8 varillas, 72, y es un poquito más que esto, pero ahí está contemplado el desperdicio que se va a tener. Entonces el pedido que ustedes van a hacer es 8 varillas de 9 metros de media pulgada. ¿Se entendió el pedido de acero? ¿Cómo es, señores? Listo, ok. De eso se trataba la sesión de hoy. Entonces a continuación les voy a enviar en este momento este material. Ya les envío el material. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Listo, déjenme a ver si más fácil les meto esto al WhatsApp para que lo tengan ahí. WhatsApp web, cerrar todas las aplicaciones. ¿Dónde hago esto? Esto quitémoslo, eliminar este. Y eliminar este. Y ahí ya les quedó el ejemplo. Ejemplo, aceros Excel. Listo, aquí ya está este ejemplo para ustedes. Voy a cerrarlo. Este también se los voy a enviar. Tengo aceros, el catálogo y las columnas. Listo. Y les voy a enviar en este momento. Aquí estamos, es ustedes, la institución. De la clase de hoy, resultado de la búsqueda. Borremos esto. Esto también borrémoslo. Curso de. Esto también borrémoslo. Y venga, les envío de una vez esto. WhatsApp web. WhatsApp web. Ahí les enviamos fácil por aquí. Que por la plataforma me toca subir al Drive los archivos, crear el URL. A veces no queda activado para que puedan usarlo todo, solamente acceso los del colegio mayor. Perdón. A veces ustedes tratan de bajar los archivos, pero con una extensión de un correo que no es del mayor, y entonces no les permite entrar. Listo, aquí ya estamos. Ahora me dicen cuál es el grupo de ustedes, a ver. ¿Cómo es que se llama el grupo de ustedes? Construcción. Construcción 4. Listo, entonces vamos a enviarles los siguientes archivos. El cuadro de aceros. El catálogo. Y las columnas y vigas. Listo. Y voy a buscar
el ejercicio de la sesión de hoy. Cierro aquí porque estoy en computador prestado. Para no dejar desorden aquí. El ejercicio de ustedes. Construcción 4, construcción 4. Construcción 4, construcción 4. Hagamos lo siguiente. Ese ejercicio, sí se los envío a ustedes, lo cargo en la plataforma a más tardar mañana, pero lo van a tener es como un ejercicio de aprendizaje más no evaluativo, porque yo sé que se van a demorar. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio donde ustedes tienen que pedir zapatas, el acero de las columnas y el acero de las vigas. Entonces, no va a ser evaluativo, simplemente es para que ustedes practiquen como trabajo de aprendizaje en casa. ¿Listo, señores? Bueno, esa era la sesión de hoy, señores. No la hagamos más larga porque yo sé que han estado juiciosos poniendo cuidado. Y esto igual lo practicamos en el parcial.